La UIS con el rector. Un espacio amable para contarte y comentarte la vida universitaria, sus protagonistas y los sucesos. Conduce Álvaro Ramírez García. La UIS con el rector. Para conversar, escúchalo todos los sábados a las 8:30 de la mañana en las emisoras UIS Estéreo y UIS AM. Apoya Teleuis Comunicaciones. La primera, no la segunda, ni la tercera, la única y verdadera Tunarte UIS. Un cordial saludo para todos los amables oyentes de las emisoras UIS AM y UIS Estéreo. Hoy 29 de junio estamos aquí otra vez, la UIS con el rector. Les habla el profesor Álvaro Ramírez García, rector de la Universidad Industrial de Santander. En el día de hoy quisiera destacar dos hechos importantes entre los que sucedieron en la Universidad Industrial de Santander durante la última semana. El primero es la firma de la negociación parcial de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad Industrial de Santander y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Sintraunicol, subdirectiva Bucaramanga. Lo mismo que la firma del acta de acuerdo del pliego de solicitudes con los empleados públicos no profesionales. Gracias a la comisión negociadora de la universidad. Gracias a los integrantes de las comisiones de Sintraunicol y de la Asociación de Empleados Públicos No Profesionales. Mediante el diálogo y en el marco del respeto, hemos demostrado que sí podemos hacer una negociación civilizada y que llegue a acuerdos que satisfaga parcialmente al menos aspiraciones de todas las partes. En el día de hoy nos vamos a referir a un tema muy importante, creo yo, y es al esquema de financiación de nuestra universidad. La UIS es una universidad pública y uno de los aspectos fundamentales del carácter público de la universidad es la financiación estatal. Debemos analizar cuáles son las fuentes de nuestra financiación. Hasta qué punto el Estado está financiando la universidad estatal. Y también debemos analizar en qué aplicamos los recursos. Hasta qué punto en la aplicación de los recursos estamos fortaleciendo el carácter público de la universidad. Ese es el tema del día de hoy, para lo cual nos acompaña nada menos que el señor vicerrector administrativo, una persona de altísima formación y experiencia nacional e internacional, lo mismo que local, en este campo de las finanzas universitarias. Hoy vamos a contar con la ambientación musical de Tunarte UIS, la tuna de la Escuela de Artes de Música de la UIS, que fue creada a partir de otra tuna hace 5 años, dirigida por la profesora Patricia Casas Fernández. Tunarte ha participado en 4 festivales nacionales de tunas. Ha ganado premios internacionales, por ejemplo, el primer puesto en el 22º Festival Internacional de Tunas en La Serena, Chile. La mejor tuna en el 6º Encuentro Nacional de Tunas en San Bernardo, Chile. La UIS, en sus 65 años de vida institucional, cuenta con un conjunto de agrupaciones artísticas, entre las cuales, con orgullo, destacamos Tunarte UIS. El corazón se convierte
sevillano, la Encarnación, San Francisco y de Doña Elvira, raza que tiene la huella de un pasado que nunca se olvida. Memoria oral. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara. Entramos a la sección de memoria oral. Ingeniero Luis Eduardo, muy buenos días. Yo sé que usted es una persona de muchísima experiencia, una persona de una conversación muy agradable, muy nutrida de anécdotas. Yo quisiera solicitarle a usted que para la audiencia nos cuente una anécdota dentro de la memoria oral, para hacer memoria oral de algún evento que tenga que ver con su ejercicio en las finanzas de la universidad. Muy buenos días a todos los escuchas de nuestras emisoras. Muchas gracias, doctor Álvaro Ramírez, por la invitación. Y bueno, vamos a compartir algunas experiencias que hemos tenido la oportunidad de vivir en la universidad. Son muchas sin lugar a dudas, pero hay algo que recuerdo con bastante fresco en la memoria, y es un tema relacionado. Hace unos años había una situación en un proceso de matrículas con un estudiante que tenía aparentemente una deuda con una entidad financiera que presta servicios a nuestros estudiantes. Era una deuda de algo así como unos 50,000 pesos, que con unos intereses llegaba a unos 80,000 pesos, y sin embargo esa situación de esa deuda se convirtió en un conflicto, porque este estudiante ya había organizado una serie de actividades y con ello pretendía bloquear el acceso a la universidad del personal que labora y de los estudiantes que laboran. En ese análisis recuerdo tanto que la situación era un poquito crítica. Me puse en contacto con la persona encargada de esa entidad financiera, porque entre otras cosas no tenían un registro como muy real, muy estricto, y que demostrara que efectivamente el estudiante tenía esa deuda. Él argumentaba que no la tenía, que la había pagado. Sin embargo, la entidad manifestaba que lo debía. En ese momento ahí de tensión entre las dos entidades, pues se generaba una situación crítica para la universidad, porque la entidad, por un lado, argumentaba que debían pagarle esos 80,000 pesos, pero la universidad no solamente pensaba que los 80,000 pesos podría ser el tema de análisis, sino que podría estar en juego algo mucho más grande. Es decir, cuando analizamos qué consecuencias podría tener esos 80,000 pesos para nuestra institución, nos encontramos con que estábamos a punto de paralizar una actividad de la institución que un día de operación puede estar costando más de 1.000 millones de pesos. Entonces hacíamos la relación entre 80,000 pesos, 1.000 millones de pesos, cuando se le dice a la gerente de esta entidad: usted está poniendo en riesgo una institución de un manejo diario de más de 1.000 millones de pesos por una situación de 80,000 pesos que se puede resolver muy fácilmente. Ella definitivamente toma otra decisión muy rápida, consigue incluso el teléfono del estudiante, lo llama a la casa y lo cita para poder resolver urgente esa situación. Finalmente se resuelve la situación, la universidad, el riesgo que había en ese momento se disminuye, y por supuesto que eso no solamente nos llevó a resolver ese punto, sino que a tomar medidas para garantizar que efectivamente cosas como esas, que podrían, 80,000 pesos podría paralizar una institución de más de 1.000 millones diarios, no volviera a suceder. Recuerdo esa, muchas más hay, claro. pero esa como algo curioso, que la magnitud de los recursos, es lo que podría ser algo tan pequeño, generar una situación tan crítica para la institución. Ajá. Pues muy buena la anécdota, sobre todo
queda para el análisis de cada uno de nosotros. Hay varias lecciones, yo creo, que se desprenden de esa anécdota. Para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Encuentro. No venimos a buscar fortuna, Somos integrantes de la tuna. y aunque buscamos conquistar alguna, ¿Y algunos? nuestro deber como tunos ¿Y tu niña? será dedicar canciones Ilusionar corazones. y entre hombres Y mujeres conquistar nuevos quereres, ¿o no? Hay manizales del alma, Hay manizales del alma. pararán, 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 pam, pam. Y cantar. Y el surtidor de hidalguía. Y en la sección de encuentro, como ya lo había anunciado, nos acompaña el ingeniero Luis Eduardo Becerra. El ingeniero Luis Eduardo es graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en docencia universitaria y magíster en Administración del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Es profesor de la Universidad Industrial de Santander, destacado profesor. El ingeniero Luis Eduardo se ha desempeñado como jefe de bienestar universitario, jefe de la división financiera, director encargado de la sede de Barrancabermeja, vicerrector administrativo, cargo que desempeña hoy en nuestra universidad. Además, tiene una experiencia que ojalá tengamos tiempo de comentarla brevemente, de impulso del análisis de la situación financiera de las universidades a nivel nacional e internacional. De nuevo, buenos días, ingeniero Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro Ramírez. Pues nuevamente a compartir aquí algunas de las experiencias que hemos vivido. Bueno, sí. Listo. La primera pregunta que Sí. tengo es la siguiente. Digamos, ¿cuál es la estructura de las fuentes de presupuesto de la universidad? Es decir, ¿de dónde nos entra dinero a la universidad? ¿Cuánto dinero, digamos, le entra a la universidad anualmente hoy en día? Sí, bueno, en verdad que cuando habla uno de una universidad, el esquema es un poquito diferente a lo que podría ser una empresa tradicional. Una empresa tradicional básicamente limita sus ingresos a lo que es su operación, su razón social, y que es una razón muy limitada. En la universidad no sucede esto, y por el contrario existen muchas fuentes, una gran diversidad de fuentes que si uno analiza por tipo podrían ser más de 60, 70, 80 fuentes que generan algún tipo de recurso a la universidad. Sin embargo, para efectos, digamos, del manejo presupuestal, manejo contable, la universidad recoge esas fuentes en grandes grupos clasificados de la siguiente manera. Tenemos unos recursos que provienen del Estado. Dentro del Estado tenemos del orden nacional, el gobierno central nos gira unos recursos bastante importantes, pero también tenemos unos recursos del orden departamental. Eso es lo que compete a la parte del Estado. Ese es un porcentaje cercano al 30%, 31%. Que 31% del presupuesto total de la universidad. ¿El gobierno nacional? El gobierno, con nación y departamento. Tenemos una fuente que es muy importante, que es sin lugar a dudas la fuente más importante para el desarrollo de infraestructura física y tecnológica, que es la estampilla ProWIS. Una estampilla que hemos logrado preservarla en el tiempo. Esta ya es la segunda estampilla que tenemos. Hemos agotado una segunda estampilla, la cual tenemos un horizonte de vida todavía de unos 10 años más, que nos va a permitir lograr todo un plan de desarrollo, pero además darle una
la posibilidad de renovación de infraestructura física y tecnológica de la universidad. Ese recurso es de aproximadamente un 4.5% del total del presupuesto. Tenemos unos recursos que son bastante interesantes porque son los que permiten mover gran parte de la investigación, los llamamos rentas administradas o rentas ajenas. Normalmente provienen del Ministerio de Colciencias, de ANH, de Ecopetrol, CP, y con estos recursos casi que movemos una parte muy importante de lo que es la investigación. Estos llegan a ser el 9 a 10% de nuestro presupuesto total, o sea, es una cifra bastante importante. Y viene la parte gruesa, que sin lugar a dudas es el motor, digamos, del funcionamiento y parte de la inversión y el desarrollo que se le da a la universidad y a las unidades académico-administrativas, que corresponde a lo que podríamos llamar rentas propias. Las rentas propias, sin sumar lo que serían las rentas administradas en la estampilla, está el orden del 55-60%, está fluctuando dependiendo de las condiciones de cada año, pero que es un elemento bastante importante. Esas rentas propias, para centrarnos un poquito más, demuestran la capacidad que tiene la institución del manejo del conocimiento y de sacar de alguna manera el beneficio, el retorno que se da de ese conocimiento, se representa en esas rentas propias. Venta de servicios, sobre todo de servicios de ingeniería, de servicios de conocimiento, interventorías, proyectos, asesorías, formación, extensión, son básicamente nuestras fuentes principales. Traducir todo ese conocimiento en recurso financiero que nutre nuestra institución. Entonces, ese porcentaje es bastante considerable y es casi que un 60% de nuestros recursos anuales. Bueno, digamos, para tener una estimación, ¿cuál sería el presupuesto diario de la universidad en total? En total, bueno, en pesos. En pesos, podríamos estar hablando de más de 1.200, 1.300 millones de pesos diarios, lo cual nos pone casi que, diríamos que en Santander y en Bucaramanga, muy pocas empresas tienen un presupuesto al año de lo que es el presupuesto día de la universidad. O sea, sí, que de los 1.300 millones de pesos diarios sí, del presupuesto de la universidad, alrededor del 30% proceden del aporte nacional y departamental, más o menos un 5% es de estampilla, más o menos un 10% es de administración de rentas por investigación, etcétera, y alrededor del 55 al 60% es generado por la investigación y por el servicio a la comunidad que ofrece la universidad. Correcto, sí. Bueno, muy interesante. Y aquí quedan varias preguntas que no las vamos a abocar hoy, pero que sí las dejo planteadas. Sí. ¿Es posible que hablemos de universidad pública en este contexto de fuentes de financiación? Esa es una pregunta. Si usted quiere adelantar una respuesta, ingeniero Luis Eduardo, profesor Luis Eduardo, Sí. Pero puede adelantarla. Sí. De todas maneras queda para la discusión de la comunidad. Sí, de alguna manera el sentir de la universidad pública no está centrado únicamente en el tema del presupuesto. De alguna forma lo importante es cómo se maneja el conocimiento, a dónde llega el conocimiento y quién tiene acceso a ese conocimiento, ¿sí? El hecho de que gran parte de esos ingresos provengan de la venta de servicios no significa que perdamos la condición de pública. Ajá. Por el contrario, estamos llegando, lo que vemos es que cada vez llegamos más a la comunidad y generamos mucho más inversión en la comunidad, ¿sí? Una pregunta, de ese 100% del presupuesto, de ese total del presupuesto, usted no nombró la matrícula, los estudiantes pagan matrícula. Sí, los estudiantes pagan matrícula, ese ingreso que corresponde a matrícula en el año puede ser un 6-7% del presupuesto total de la universidad. ¿Y dónde va? Va a las rentas propias y se destina básicamente al bienestar universitario. O sea, la inversión, lo que se recauda vía matrículas, retorna
directamente al estudiante. Esos recursos no son utilizados para administración ni para ningún otro servicio, básicamente se focalizan nuevamente hacia la fuente que lo generó. O sea, es el retorno, sin lugar a dudas, más importante que tienen los estudiantes. Listo. O sea, los estudiantes contribuyen con un 7% del presupuesto de la universidad. Contribuyen con un 7% del presupuesto. Bueno, muy interesante. Ahora, tenemos una cantidad de dinero que hace parte, que conforma el presupuesto de la universidad o la estructura de ingresos de la universidad. Sí. Ahora, cuéntenos, profesor, ¿cuál es la estructura de gastos, de aplicación de esos recursos? Sí, bueno, en este sentido, la universidad yo considero que es una institución muy juiciosa, donde prácticamente el gasto está modelado bajo un esquema de gestión. O sea, no es un gasto irracional ni es un gasto aleatorio, es un gasto que obedece a unas necesidades y a unos ejes transversales y a unos ejes nucleares que permiten que cumplamos con nuestra misión. El gasto básicamente, hablando de gruesos, podríamos decir que está en inversión, que es lo que permite que la universidad mantenga su capacidad, su calidad, infraestructura tecnológica, ¿sí? Cubrir lo que sería la nómina, que en el caso de la universidad la nómina de alguna manera deberíamos considerarla como inversión, o sea, más del 80% de la nómina sería inversión porque es la que se dedica a la función nuclear, y una parte va al funcionamiento. El tema de funcionamiento netamente, digamos que de alguna forma podríamos pensar que no es un funcionamiento aislado de la inversión, porque ese funcionamiento es el que permite que la inversión se mueva, ¿sí? Entonces, eso sería de una forma de clasificar ese gasto. Pero ¿en porcentajes? Sí, en porcentajes. Pero entonces vamos a verlo de otra forma, que es mucho más diciente y que nos permitiría probablemente ver lo que la universidad hace con sus recursos. Hablamos de los ejes misionales, la docencia, la investigación y la extensión. Y en ese sentido, los recursos nuestros, casi que el 31% de nuestros recursos están destinados a ese eje de docencia, ¿sí? O sea, mover del día a día de la actividad de transferencia entre el profesor y los estudiantes, ¿sí? La investigación corresponde, un 15% de nuestro presupuesto corresponde a investigación. Que también de alguna manera se va ese conocimiento también hacia los estudiantes, pero aquí donde casi que diríamos que es un aporte significativo a la sociedad. Y hay un factor bastante importante que es el de extensión. Nuestros recursos, el 25% de nuestros recursos van a la extensión. Ese 25%, o sea, al servicio de la comunidad. Al servicio de la comunidad, a transferir el conocimiento, a dar ese conocimiento que a su vez pues nos permite un retorno bastante interesante. Estamos hablando de que un 74-75% de los recursos están focalizados hacia los ejes misionales, que es muy poco probable que se dé en otro tipo de instituciones. Si uno mira una empresa tradicional, el 80% de los recursos van al funcionamiento. En cualquier entidad, el 80% va a funcionamiento. Aquí estamos hablando de que el funcionamiento nuestro es misional. Y pues tenemos otra serie de actividades, y dentro de esas actividades importantes, un 11.5% va a la administración, o sea, al apoyo de los procesos misionales. A la administración le cuesta el 11.5% a la universidad, que es una cifra relativamente baja comparado con el apoyo que da a la institución. Bueno, tenemos pocos minutos, pero vamos a decir esto. Entonces, ¿cómo gastamos la plata? El 30% en docencia, el 15% en investigación, el 25% en servicio a la comunidad, el 11% en administración. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuánto gastamos en bienestar universitario y dónde está eso ahí? En bienestar universitario, dentro de los rubros, más o menos estamos gastando un 7%, que está de alguna manera representado
en un presupuesto para una institución, para una dependencia que se llama bienestar universitario, pero nosotros el bienestar lo tenemos distribuido en muchas áreas en la universidad, dirección cultural, departamento de deportes, recursos humanos, y en fin, eso más o menos es el 7% del presupuesto de la universidad, el bienestar universitario. Somos una de las instituciones, sin lugar a dudas, que destina el mayor presupuesto en Colombia al bienestar. Claro, de hecho la ley 30 dice que habla de un 2%, sí, que se debe dedicar a bienestar universitario. Nosotros dedicamos el 7%. El 7%. Bueno, una pregunta rápida, por favor, porque ya como que se nos va a acabar el tiempo, ya me están haciendo señas. Yo he escuchado varias veces que la universidad año a año tiene unos excedentes millonarios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es una interpretación netamente contable, sí, es una interpretación contable. Normalmente cuando uno mira los balances se refleja en eso. Entonces pareciera que la universidad tiene plata y resulta que son recursos. La universidad no opera de manera anual, la universidad opera de manera continua. Es decir, que si a mí el 30 de diciembre me llegan recursos para proyectos, desafortunadamente los estados financieros dirán que a 30 de diciembre tengo toda esa cantidad de plata, pero son recursos que se manejan en un horizonte de tiempo de 3, 4, 5 años, y eso es lo que sucede año a año. Hay unos recursos que a corte están comprometidos, pero que no son una utilidad que podamos decir vamos a distribuirla, vamos a hacer con esos recursos cosas que no estaban presupuestadas. Todo está básicamente pensado en el tiempo y esos recursos obedecen a ingresos que van a ser ejecutados en el periodo siguiente. Sí. Bueno, profesor Luis Eduardo, yo le agradezco muchísimo la claridad, la contundencia con la que usted nos ha podido informar. Desafortunadamente no tuvimos tiempo para hablar de sus labores nacionales e internacionales, pero yo desde ya lo invito a otro programa de la UIS con el rector. Muchas gracias a los oyentes de nuestras emisoras, a los estudiantes, a los profesores, a la ciudadanía en general, que todos los sábados nos escucha de 8:30 AM a 9 en UIS AM y UIS Estéreo, 670 AM 96.9 FM. Les habló con todo cariño el profesor Álvaro Ramírez García, rector de la Universidad Industrial de Santander. Agradezco la producción técnica que en el día de hoy estuvo dirigida por el señor Jairo Campillo, la comunicadora social Laura Aguilera, el director de Telewis Iván Darío Montoya. Feliz fin de semana, feliz puente. Tiene pena y dolor. Llorando por él.